En este tiempo tan especial, necesitamos escuchar y que Dios aclare nuestros pensamientos. Y quiero hablarles en esta noche acerca de lo que significa ser, ¿qué dice ahí? Simpatizantes. Nos conocen en el mundo por eso. Pero ¿cuál es la diferencia o de qué se trata ser simpatizante, seguidores o qué cosa? O discípulos. Y esta es la pregunta en esta noche. Y a lo largo de unas cuantas noches vamos a estar trabajando sobre estos conceptos. Por eso, abróchese el cinturón y anote. Simpatizantes, seguidores o discípulos. Es interesante que en Mateo, en el capítulo 28, cuando Jesús está en la instancia donde se despide de sus discípulos, van a ser las últimas palabras que los discípulos van a escuchar. En el capítulo 28, del versículo 18 al 20, usted encuentra en el Evangelio de Mateo una palabra que dice que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué cosa? Id. Por tanto, id, y fíjese la palabra que va a utilizar Jesús, porque va a usar una palabra estratégicamente bien pensada. No dice que vamos a ir a ser simpatizantes, ni siquiera que vamos a ir a ser seguidores, sino que dice id y haced, ¿qué cosa? Discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, fíjese lo que está diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del ¿qué? Del mundo. Finalmente, Jesús le va a decir estas palabras. En otra traducción, la Biblia Latinoamericana, versión 95, cuando lee esta expresión, dice que la expresión de Jesús es que dijo: me ha sido dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean, ¿qué cosa? Mis discípulos. La nueva versión de Torres Amat dice: id pues e instruid. Fíjese la palabra que va a utilizar. Dice: instruid a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolas a observar todas las cosas que yo os he mandado. Id y haced discípulos. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Miren lo que dice: vayan que todas las naciones se conviertan en mis discípulos. Indiscutiblemente Jesús está hablando de un concepto que tenemos que entender. Indiscutiblemente estamos frente a un mandato que de alguna manera nos confronta y a la vez los obliga a tomar decisiones. Son las palabras finales que Jesús le da a sus discípulos, a aquellos que durante mucho tiempo los instruyó y a la vez preparó para esta hora. Un mandato, diga conmigo, un mandato. Lo más parecido de lo que usted hace con su esposa cuando lo manda a trabajar. Es un mandato. Diga conmigo, mandato. Cuando usted se enfrenta frente a un mandato, usted no tiene otra alternativa que tomar una decisión. Por eso dicen los que saben que cuando hablamos de mandato, mire lo que va a decir: mandato es la orden o el precepto que un superior da a los súbditos. Dice también que un mandato es el imperativo que exige una resolución y administración que no puede ser, ¿qué cosa? Cuestionada. Dios estableció un mandato, y cuando Dios establecía un mandato es una orden indiscutible. Usted imagínese Dios cuando estaba ordenando la creación, que dijo sea la luz, y la luz dijo: para un poquito, voy a pensarlo un minuto a ver si lo puedo hacer. Fíjese cuando Dios establece un mandato, que los mandatos de Dios son imperativos, o sea, cuando Él da una orden requiere una administración que no puede ser cuestionada. Dios dijo sea la luz y la luz se hizo. Dios ordenó que la tierra produzca y la tierra produjo. Por más que decía ordena la tierra, si la tierra no producía se rebelaba, pero Dios dijo reproduce, produce, da fruto, haz esto al otro, y la creación obedeció. El único que no obedece somos nosotros.
Pero un mandato, mire lo que dice ahí, un mandato es un encargo. Un mandato es un encargo o representación que alguien confiere en determinado tiempo como mandatario de alguien. Un mandato es esa recomendación, esa exigencia de representación que se le otorga a alguien que es mandado. Empoderamiento legal, mire lo que dice ahí, empoderamiento legal para actuar en representación de un mandate, o sea, de alguien que... Cuando usted actúa bajo mandato de alguien, usted está actuando bajo el mandato de alguien que está por encima suyo. Alguien que está por encima suyo, que tiene un rango de autoridad superior al suyo, establece un mandato, el mandato no puede ser cuestionado y directamente cúmplase. Ya, por ejemplo, el Estado estableció un mandato. Usted tiene que pagar determinado tipo de impuesto y eso es un mandato. Yo no puedo pararme frente a la FIP diciendo no me nace pagar un impuesto. ¿A cuánto les nace pagar impuestos? Dígame la verdad. Es un mandato. Es una orden de un superior que se establece y sencillamente usted tiene que obedecer. Es un mandato de alguien que manda. Es impresionante ver esto porque cuando Dios inclusive habló de los mandatos, Dios habló de los mandatos sobre Israel, le dijo, estos pues son los mandatos, son los estatutos y los decretos. Y hemos escuchado a Arturo que nos habló de esto. Y entonces Dios le establece a Israel una serie de mandatos que debían ser vividos, quiérase o no. Dígale al que tiene al lado, esto no es cuestión de querer, dígalo fuerte. Diga conmigo un mandato. A mí no me gustaba cuando mi papá nos mandaba a hacer las cosas. No me gustaba. Pero era un mandato. Venía el verano y con mi hermano David, mi papá nos agarraba y nos mandaba a trabajar a la obra. A nosotros no nos gustaba ni nos nacía. En aquel tiempo no estaban los derechos del niño, mamá, porque si no te hubiera denunciado. No nos nacía. Pero era un mandato. En mi casa los mandatos estaban bien interpretados porque era una orden de alguien que mandaba y estaba encima. Por ejemplo, en casa la ley era, se come con pan. Así quedamos. Claro, éramos 6. Y había que darle de comer a esos 6. Y en casa se comía lo que había. Si mamá hacía poroto, usted comía poroto. No se cuestionaba el comer poroto. Usted comía lo que había. ¿Cuánto me están entendiendo? Ir a la iglesia era un mandato. Pleno invierno, un frío de morirse. En la iglesia no había ni calefacción, no había esas butacas, Rafa. Eran bancos de madera, duros. Y ahí en pleno invierno el mandato lo establecía el que manda. Diga conmigo, el que manda. Papá decía a la iglesia, no, pero tengo que rendir, tengo que, ¿qué? A la iglesia. ¿Y qué hacíamos nosotros? Pues era el que mandaba. Los mandatos no se cuestionan. Los mandatos son imperativos de alguien que está por encima. Es por eso que Ciro el Grande, rey de Persia, en una oportunidad dijo algo con respecto a los que mandan y a los que son mandados. El rey de Persia dijo, no es digno de mandar a otros hombres aquel que no es mejor que ellos. O sea que el que manda o el que establece un mandato está por encima porque es mejor. O por lo menos tendría que serlo. Mire qué interesante. Porque Aristóteles, cuando habla de estas cosas y habla del mandato y de los que mandan y de los que obedecen, dice Aristóteles que es un principio indiscutible, que para saber mandar bien es preciso saber, ¿qué cosa? Yo he obedecido a mi papá, yo he obedecido a mis autoridades, yo he obedecido a mis jefes, y entonces ahora es menester que me obedezcas. Es menester, es indiscutible
que para saber mandar hay que primero saber obedecer. Es la regla. Yo durante 365 días, porque en aquel tiempo no nos daban ni vacaciones, yo trabajaba en una empresa textil y el jefe todas las mañanas me repetía esta frase, todas las mañanas después de tomar el té, antes de empezarnos a trabajar, todas las mañanas este hombre decía, no todos somos iguales, hay gente que nació para mandar y hay gente que nació para ser mandado. En mi caso nací para mandar y en el de ustedes para ser mandado, a trabajar. ¿Sabés lo que te digan toda la mañana eso? Pero el que manda está en una posición de privilegio y el que obedece tiene que aceptar el mandato. Jesús le estaba hablando de un mandato a sus discípulos. Le estaba diciendo que tenían que ir y esa orden no se podía cuestionar, pero no ir por ir, sino que ellos tenían que ir y hacer discípulos, no simpatizantes ni seguidores. Hay gente que observa el mandato con alegría, pero hay otros que no tanto. Por eso Salomón, en uno de sus proverbios, dijo esta palabra. Dice que el perezoso es para el que lo envía como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos. Tener un perezoso en el grupo es un problema. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Tener un perezoso en tu casa es un problema, porque mandarlo es como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos. Es preferible ni mandarlo. Andá y hacelo vos. ¿A cuántos les pasa? ¿Cuántos padres tengo? ¿A cuántos les pasa? Renegás más para que lo haga que preferible hacerlo vos. Che, ¿le estoy hablando en chino o me entienden? Ponerlo en funcionamiento. Hace la cama, hace la cama. Estudia, estudia. Tienen el mandato, pero son perezosos. Los discípulos escuchan el mandato, pero son perezosos. Y entonces tenemos que interpretar que hubieron tres tipos de personas a lo largo de la historia bíblica que registran los evangelios, rodearon a Jesús y es preciso detenerse y observarlos para saber dónde estamos parados. Jesús tuvo tres tipos de personas. Primero y en primer lugar, Jesús estaba lleno de ¿qué? Dígamelo usted, de simpatizantes. Se juntaban por miles. ¿Sabe usted? Eran simpatizantes, pero también estaban aquellos que eran seguidores. O sea que no solamente simpatizaban con los dichos de Jesús, sino que hasta se animaban a seguirlo. Si usted leyó la Biblia, usted se va a encontrar que dice que la gente se agrupaba por multitudes, porque le caía bien Jesús. Era buena onda. Era simpático. Hasta los niños venían a Jesús. Las multitudes se le agolpaban. Y en determinado momento Jesús dijo, ustedes no vienen porque me quieren escuchar, ustedes vienen porque les di de comer. Eran simpatizantes, pero también tenía seguidores, o sea, personas que decían, che, vamos a verlo si repite los milagros de ayer. Y entonces lo iban siguiendo. Ya no eran solo simpatizantes, sino que eran seguidores. Pero también Jesús tenía discípulos. Y entonces a mí me gustaría que por el espacio de unas 3 o 4 horas usted me dé la oportunidad de describirlo. ¿Me la da? ¿Qué es un simpatizante? Y me gustaría que usted preste mucha atención. Usted tiene que entender de lo que estamos hablando. Suenan parecidos, pero ¿qué dice? Pero existen enormes. No es lo mismo gordura que hinchazón. ¿Sí o no? No es lo mismo. Usted se puede confundir. Hay unos cuantos que están hinchados, no están gordos. No es lo mismo la crisis económica que estamos viviendo ahora que antes. No, esto es mejor. ¿Cuántos creen conmigo que es mejor? ¿Por qué? Porque cuanto más grande el problema, más grande la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Veamos entonces, ¿qué es un simpatizante? Simpatizante dice que es aquel que simpatiza, que siente similitud y afinidad por algo o alguien, que por ello siente una inclinación, ¿qué cosa?
afectiva, generalmente espontánea y, ¿qué dice ahí? Recíproca. Fíjese la cantidad de veces que dice que siente. O sea que un simpatizante siente muchas cosas, o sea, él está todo el tiempo sintiendo, siente una enorme afinidad. Por ejemplo, usted va a la Boca, ¿usted fue a Tierra Santa alguna vez? A la Boca, me refiero. No. Y usted cuando ve los colores azul y oro, o si usted va a la Ribera, y ve los colores, ve el estadio, usted empieza a sentir. El otro día Adonai de Guatemala me dijo, yo no sé, igual, ustedes no se pongan mal, pero todos los que vienen, la única condición que me piden es ir a conocer la cancha de Boca. Nadie me pidió ir a conocer la cancha de River. No sé por qué. Entonces de repente lo llevo y me doy cuenta que lo estoy llevando y yo me fui con la camiseta de Boca. Porque Adonai se puso la camiseta de Guatemala, entonces yo me puse la camiseta de Boca. Y entonces cuando iba caminando, el que veía la camiseta, ¿qué es eso? Es un sentimiento. O para no entrar en pleito, porque ya veo que me está mirando mal. Cuando estaba en España me puse la camiseta de Argentina. Y entonces a medida que iba caminando, estaba caminando por Paseo de la Gracia, y estaba ahí caminando, y algún argentino, cuando veía la distancia, ¡ay, argentino! ¿Qué está hablando? Es un simpatizante, es un sentimiento, es una afinidad. Jesús tenía un montón de simpatizantes que sentía cosas cuando lo veían actuar, que se sentía correspondido, pero simplemente esa relación era una relación de sentimiento recíproco, pero que no perduraba en el tiempo, porque sencillamente los que sentían afinidad por Jesús, horas después dijeron crucifíquenlo. Simpatizante. Nuestras iglesias están llenas de simpatizantes. Gente que simpatiza, que siente afinidad, que vive sintiendo cosas, pero que carece de sustento. Pero mire, cuando hablamos de seguidor, dice aquel que sigue una idea, un concepto, una actividad, que va detrás o delante en busca de algo, de alguien, que se dirige y camina hacia ello. Un seguidor es alguien que sigue, no sé para qué, pero sigue. Sencillamente él quiere seguir una idea. Y entonces anda buscando, porque su vida por ahí está tan desorientada que está buscando a alguien para seguirlo. Y usted no sabe cómo hizo, pero sencillamente lo siguió. Y Jesús tenía un montón de seguidores que lo llamaba la curiosidad y que querían ver de qué se trataba. Y eran simples seguidores. Diga conmigo, seguidores. Hay gente que le da exactamente lo mismo ver una iglesia cristiana que ir a un culto macumba. Da lo mismo. Con tal de que le solucionen el problema, no hay drama. Yo respeto mucho la fe y de hecho que respeto la inclinación de la fe de todos, pero en el día de ayer hubo una gran peregrinación, una convocatoria, supuestamente una peregrinación de fe que se va hacia cierto lugar, cosa que respeto, no cuestiono, pero la mayoría de las personas, cuando usted le pregunta qué va a hacer, ni sabe de qué se trata. Él solo sabe que tiene que caminar, está siguiendo sin sentido, ni cree en eso, ni cree en las leyes que lo sustenten, pero él sigue y seguimos sin importarnos dónde. Ya lo decía un viejo prócer de la Argentina, síganme, que no los voy a defraudar. Y hay 40 millones de personas que hicimos, lo seguimos. Y no sabíamos dónde, pero ¿qué hacíamos? Lo seguíamos. Y entonces como somos como personas que estamos siempre buscando seguir a alguien, y entonces estamos buscando y lo seguimos hasta que nos damos cuenta que a dónde nos trajo. Porque es aquí, es ahora. Las cosas que nos dijeron, hermano. Argentina, levántate y anda. ¿A dónde? Porque estamos condenados al éxito.
el que puso dólares recibirá. Porque es aquí, es ahora. Y el otro que decía, viene del sur un viento que limpia la Argentina. La limpió. La limpió. Siempre hay un llanero solitario y el problema es que siempre hay un indio que lo sigue. Y entonces no nos importa dónde ni cómo, no preguntamos, no cuestionamos, no invertimos, no nos metemos dentro, pero lo seguimos. Y entonces después viene la decepción. Pastor, yo pensaba que este hombre... Pero ¿cómo no te diste cuenta? Como me dijo una, me enamoró, pastor. ¿Cómo que te enamoró? Él me enamoró. Y yo lo seguí. Y era un lobo, un lobo. ¿Cómo no te diste cuenta? Hay gente que guía todo el tiempo, hay gente que no sabe ni para dónde va, pero guía gente. Y Jesús dijo, hablando de los religiosos de su época, dijo que eran ciegos, guías de... Pero eran guías. El único problema es que estaban ciegos, pero estaban guiando. O sea, el problema no es si están ciegos o si ven, el problema es que están guiando y hay miles que lo siguen. Personas que por cuyo consejo arruinan familias enteras, empresarios arruinados. Porque lo siguieron. No sé a dónde, pero lo siguieron. Jesús estaba lleno de seguidores. Gente que decía, amén, así se hace. ¿Dónde estaban a la hora de la cruz? Eran solo seguidores. Por si usted no lo sabe, Jesús tenía la comitiva de los 12, tenía la comitiva de los 70, tenía la comitiva de los primeros 3000. Por si usted no lo sabe, los discípulos de Jesús, inclusive los 12, recién al año y medio lo siguieron a tiempo completo. El primer año lo cuestionaron. El primer año lo marcaron a ver de qué se trataba. Los 12 no estaban enteros, los 12 fueron convocados al año y medio. Los primeros 6 meses solamente lo siguieron 3 y lo siguieron de a rato, no lo siguieron de continuo. Seguidores. Lo seguían porque sonaba bien, porque hablaban mal del imperio, porque estaba hablando de una libertad. Pero no tenía nada que ver con lo que es ser un discípulo. Y a mí me gustaría que usted tome nota. ¿Está recibiendo, hermano? ¿O arranco de nuevo? ¿Qué es un discípulo? Dícese de un discípulo, la persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de ¿quién? Opa y Caputo. No. Pero mira lo que dice, persona que aprende una doctrina, que aprende, decirle al que tenía al lado, codialo a tu esposo que hace años no aprendió nada, codialo, decirle aprende. Persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro o un superior, que lo hace, ¿qué dice ahí? Inclaudicable en el tiempo, perseverante y... Por favor, anote esas palabras. Persona que aprende una doctrina bajo la dirección de un maestro, un superior, que lo hace inclaudicable en el tiempo, perseverante, fiel a dichas enseñanzas, que está convencido de lo que aprende y por consecuencia vive dicha enseñanza. Ajá. ¿Cuántos me dan una hora todavía? Discípulo no es un simpatizante que hoy se pone la camiseta. Mira, hermano, hinchas eran los de otro tiempo. Usted en la década del 80 sabía quiénes jugaban en qué línea cada equipo. Oye, escúchame, el otro fantasma el otro día se sacó una camiseta, se puso la del equipo contrario. Yo andaba por Italia y estaban los que estaban a favor y en contra de, ¿cómo se llama este?
el Pipita Higuaín. Se puso la remera del otro equipo, de la otra ciudad. No les importa nada. Porque son simpatizantes. Está el seguidor que sigue hasta que alguien le diga lo contrario, pero el discípulo no. El discípulo está convencido. Él está convencido, es perseverante, es fiel. Y está convencido que él nació para ser hincha de Boca. Por ejemplo, a mí nadie me saca de la cabeza que la mejor playa del mundo está en Mar de Ajó. Nadie. Y yo estoy convencido, por más que haya una ordenanza municipal, que en el barrio donde yo tengo mi casa no es Nueva Atlanti, es Mar de Ajó. Estoy convencido de eso. Un discípulo es aquel que aprende la ciencia, la doctrina, que está convencido que nada lo hace detenerse ni cambiar su posición porque es discípulo. Jesús entendía esto porque lo vio y lo vivió. ¿Dónde estaban a la hora de la vergüenza sus seguidores o si sus simpatizantes? Es más, los discípulos se convirtieron en discípulos después de Hechos capítulo 1. Antes también eran seguidores. O sea que existe la posibilidad de que un seguidor se transforme en discípulo, pero no existe la posibilidad que un discípulo se transforme en seguidor. Porque cuando sos discípulo y estás convencido y viviste la experiencia más extraordinaria de tu vida, Jesucristo, el Hijo de Dios, nada ni nadie te puede mover de esa posición. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a Dios. Yo estoy en condiciones técnicas de decirle que los 11 eran seguidores, no eran discípulos. Porque en la hora de la vergüenza ninguno de ellos estaba. Solo José de Arimatea y Nicodemo. Es por eso que en esta noche y por el espacio de esta noche me gustaría que usted pueda identificar claramente a un simpatizante o a un seguidor. ¿Se anima? Si usted se siente identificado, el arrepentimiento es al final. ¿Cómo identifico si soy un simpatizante seguidor? En primer lugar, mire lo que dice ahí. Sus sentidos siempre lo traicionan porque es muy sensitivo. Su fe, su experiencia está basada en el sentimiento. Prima la pasión por encima de todo, inclusive el sentido común. Un seguidor o un simpatizante carece de sentido común. Por ejemplo, yo estaba en La Boca y me llevaron a la tribuna de visitante. Y entonces la guía decía, y acá, cuando nosotros saltamos, y había como 100 alrededor mío, así. Dice, nosotros cuando saltamos, el visitante tiene miedo. Nos metieron 2. Todos nos metieron. Y yo me dije, ¿y qué estuvimos haciendo ahí? Porque prima el sentido común y hay gente que lo compra. Hay gente que dice, ahora vas a ver, vas a ver. Es tan irracional el simpatizante que no razona, no tiene sentido común. Piensa que gana un partido porque le mete presión. Piensa que él con la anónima juega, ganamos. Un simpatizante se entrega tanto a sus sentimientos, a sus sentidos, que no tiene forma de identificar lo que está frente a sus ojos, porque teniendo ojos no ven y teniendo oídos no escuchan. Aún la realidad que está frente a sus ojos no la puede ver porque están entregados a sus sentimientos. Huele conmigo a Mateo capítulo 13. Yo no sé qué me está pasando, pero
Cada vez predico más largo. Todavía no empecé, no me importa. Lo termino el domingo que viene. Pero vaya a Mateo capítulo 13. ¿Qué dije otra cosa? Yo creo que usted no me está escuchando. Mateo capítulo 13, verso 10. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Y respondió y le dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene le será dado, tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, ¿qué dice ahí? Viendo, no, un simpatizante viendo, no ve. ¿Cómo vamos a ganar con esos 11 indisciplinados? Viendo, no ven. ¿Y qué dice ahí? Y oyendo. ¿Usted no conoce gente que escucha pero no escucha? Su hijo, por ejemplo. Su esposo, por ejemplo. ¿Cuál es el reclamo más común, mona, de toda mujer? ¿Ves que no me escuchás? Porque tienen oídos, pero no. Tienen ojos, pero no. Jesús dijo que el problema de su gente es que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no escuchan. Escuchan lo que quieren escuchar, pero con los ojos no ven. Está Jesús, el Hijo de Dios, frente a ellos y no lo ven. Señal del cielo queremos. Mostrarnos señal y te creemos. ¿Qué más señal? Un seguidor busca todo el tiempo un simpatizante, quiere ver sensaciones. Aunque tenga la realidad frente a sus ojos, no ven. Porque un simpatizante está llevado solamente por su pasión. Y ahí vos los ves, llenan los micros. Ahí vamos, Argentina, Argentina, Argentina. Nos pegan 2 bifes, nos mandan. Tenemos la selección de los 110 millones de no sé cuánto, ¿te acordás? Nos agarra Croacia y así, pum, pum, pum. Porque es pasional. Porque teniendo ojos no ven y teniendo oído no oyen. El simpatizante es como Marta, que no entendió nunca Marta. ¿Y se acuerdan? Cuando vemos la vida de Marta es la crónica de un simpatizante. Jesús estaba en la casa hablando y ella cocinando. María se sentaba y lo escuchaba y ella estaba aturdida. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. Con Marta era así, Marta era atropellada, ella no entendía, no comprendía nada. Cuando se muere su hermano en 3 ocasiones. Fíjese lo que pasa, en 3 ocasiones. Cuando Jesús entra a la ciudad, Marta es la primera que sale y le dice, si hubieras estado acá, mi hermano no se hubiera muerto. Y Jesús le dijo, Marta, si crees, verás. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué entiende usted de eso? Usted que no es Marta. ¿Qué entiende? Este me va a resucitar a mi hermano. Aparte, ella lo miró. Ella conocía los milagros. Y si Jesús le está diciendo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, Marta hubiera dicho, ¡wow! ¡Existe la posibilidad! Sin embargo, Marta dice, sí, yo sé que resucitaremos algún día, qué sé yo. Inmediatamente le dice, no, Marta, escúchame lo que te estoy hablando. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí. Y sí, Señor, pero este ya está muerto. Escuche esto. Jesús está frente a la tumba de Lázaro, está por hacer el milagro. Mire, hermano, si usted me ve a mí que estoy por hacer un milagro, no me moleste. Trate de no molestarme, porque por lo menos si usted no hace nada, no me moleste a mí que lo haga. Vio que hay gente, yo a Gustavo a veces le digo, si no tiene nada que hacer en la empresa, no lo haga. O no moleste a lo que están haciendo.
Jesús está por hacer el milagro y dice la Biblia que Jesús se arrodilló y dijo: Padre, yo te alabo por haberme oído. Los judíos escucharon eso porque hasta los judíos dijeron: mirá, mirá cómo le amaba. Y dice que Jesús lloró. Oiga, no estamos hablando de Opa y Caputo, estamos hablando de Jesús. Imagínense que Jesús está llorando y está diciendo: Padre, gracias por haberme oído. ¿Qué estás esperando? ¿Qué esperaría cualquiera de ustedes? ¿Qué estaría esperando? Acá lo levanta. Sin embargo, dice que Marta se acercó en ese estado. Jesús está arrodillado, está dándole gracias, y Marta se acercó y dice: mirá que hace 4 días. Si te sirve el dato, hace 4 días que está acá este muchacho. Y Jesús le dijo: Marta, no te digo, hija del diablo. No te he dicho que si crees. Porque teniendo ojos no ven, y teniendo oídos. Y así somos nosotros, que Dios hace tiempo nos rescató, nos liberó, nos mostró su gloria. Y seguimos diciendo: el dólar pisó los 40, ¿eh? Si te sirve el dato, esto se va a poner peor. Y el Señor diciéndonos: no te he dicho. Pero un seguidor tiene sus sentidos que lo traicionan. Los vecinos no creían de Jesús, aunque estaba frente a sus ojos. Y por más que Jesús le estaba diciendo: hoy se ha cumplido el año del jubileo, hoy podemos ser libres, hoy podemos ser libres de deudas, hoy podemos rescatar lo perdido, hoy podemos entrar en el descanso. Dice que no le creyeron. Y Jesús dijo: ya que no me creen, yo les digo, muchas viudas había en los tiempos de Elías, y sin embargo se le fue enviado a la viuda de Sarepta, como diciéndole: ustedes me desprecian, Dios me manda a otros lugares. Y esos mismos que estaban asombrados de Jesús, termina el relato bíblico que dice que quisieron matarlo. Y así son los seguidores. Los seguidores hoy te aplaudan y mañana te detestan. Así son los seguidores. Porque vive sintiendo cosas, sus sentidos lo traicionan. Número 2. Me va a dar tiempo, ¿no? Un seguidor, un simpatizante, se ofende muy fácil. ¿Usted no conoce gente que se ofende muy fácil? Que hasta hay que tener cuidado cómo uno le contesta. Mis padres nunca tuvieron ese problema. Si te ofendías, hoy, no, mejor no le digamos nada porque por ahí se enoja. 9 años tiene. 12 años. En la iglesia ni hablar. Si nuestros viejos. Yo ayer entré a la reunión y veo que sos un fanático del horario. Yo entré a la reunión y dije: che, 8:10 todavía no empezó. Y entonces le digo a unos jóvenes que me cruzaron, le dije: che, ¿qué pasó que no arrancamos? Pero por preguntar, una preguntonta. Che, ¿qué pasó? Son 8:10. Y la joven que pasó al lado me dice: sacate la gorra. Me dijo: sacate la gorra. Yo le llegaba a decir a mi pastor: sacate la gorra. Sacate, yo me fui pensando y dije: me dijo: sacate la gorra. Y que no preguntaba: soy el pastor de la iglesia, nada más, no. No sé hoy cómo voy a hacer.
Los seguidores de Jesús estaban escuchando a Jesús y arrancaron con el rostro medio fruncido. Muéstranos señal. Y Jesús le dice, la señal que mi Padre le tiene para todos ustedes soy yo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y los discípulos dijeron, ¿cómo que sos el pan que descendió del cielo? El pan que descendió del cielo se lo dio Moisés al pueblo. Y Jesús dijo, vuestros padres comieron el pan que le dio Moisés y se murieron. Ya el tono cambió. Y entonces empezó, mano va, mano viene. ¿Vio cómo es la discusión? ¿Ves? Empezó a subir la temperatura. Y entonces le dijeron, ¿cómo que nos morimos? Te voy a dar a vos. Escúchame, nuestro padre Moisés nos dio el maná. Y nosotros comimos en el desierto en el maná. Y Jesús le dijo, se comieron el maná, pero se murieron todos en el desierto. Yo soy el verdadero pan. Y le manda a Jesús. Y yo le digo que yo soy el pan que descendió del cielo. Y el que no come mi carne ni bebe mi sangre, Drácula. El que no come mi carne ni bebe mi sangre no entrará en el reino de los cielos. Pero como ellos no entendían, porque tienen ojos pero no ven, y oídos pero no escuchan, y no entienden, no entienden. Es como el chino cuando no te quiere dar la moneda, te dice no entiende. Entonces Jesús le dice, yo soy el que no come mi carne. Y dice, ¿cómo vamos a comer? Era lógico, hermano, dígame la verdad, digámoslo claro. Estaba bien que la gente se le retobaba. Si yo le digo a usted que usted no entra al reino del cielo si no se come a Davidcito, pues a mí no me va a comer. Mire qué lindo que está. Está rozagante, está tiernito. Eso primero baño vapor, después 2 o 3 horas al horno, va como trompa. Era lógico. Era lógico. Le dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, este es Drácula. ¿Qué le pasa? Y entonces Jesús dijo, ustedes si no comen mi carne, no beben mi sangre. Y entonces dice que se ofendieron. Y se ofendieron y pegaron el portazo y se fueron. Y Jesús se quedó mirando a los otros 12 que tenía alrededor y le dijo, ¿esto les ofende? Dice, a partir de ese instante, muchos discípulos lo dejaron de seguir. Porque el seguidor es ofensible. Se ofende, deja a Dios, deja los caminos de Dios, porque no le gusta que le digan lo que le tienen que decir. ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo y un seguidor? Que se ofende muy fácil cuando le decís lo que no quiere escuchar, ni hablar. Cuando le tenés que decir, hermano, lo tuyo es un pecado grande como este edificio. Se molestan fácilmente porque Dios no hace con ellos lo que quieren que ellos hagan. Y se frustran. El seguidor, como encuentra que Dios no le responde como él quiere, se frustra. Así estaban los caminantes de Emaús. ¿Se acuerda usted? Los caminantes de Emaús se volvían de Jerusalén y entonces dice que se volvían enojados. Se volvieron enojados diciendo al final de cuentas nosotros esperábamos que este sea el libertador y murió como uno más. Yo me lo imagino caminando porque nunca falta, y lo voy a volver a decir porque me critican, pero estoy convencido que el dicho es correcto. Nunca falta un croto para un descosido. Es lo mismo, ¿verdad? Ahí iban dos que pensaban igual. Y entonces iban caminando y dice, ¿viste? Yo pensé que este era el Mesías. Mirá cómo terminó. ¿Vos lo viste cómo lo crucificaron? Sí, no me hablé. No me hablé. Al final de cuentas, le creímos, lo seguimos, soy el libertador, murió ahí en la cruz.
Y Jesús se le pegó al lado. 11 kilómetros. 11 kilómetros, hermano. ¿Cuánto usted tarda en hacer 11 kilómetros, hermano? Caminando, David, bueno, te cuento. Pero estuvo 11 kilómetros caminando y Jesús le habló y les dijo, ¿qué les pasa, muchachos? Mirá, murió uno. Vos sos el único que no sabe lo que pasó. Murió uno que pensábamos. Nosotros pensábamos que él iba a liberar a Israel. Otra traducción dice, nosotros abrigábamos la esperanza que él nos iba a liberar, pero no nos liberó. O sea, no lo hizo como nosotros queríamos. Nosotros queríamos que en la cruz él se levante con una espada, mate a todo el mundo, se ponga en el reino y que Israel sea nación. Eso es lo que ellos querían. ¿Qué pasa cuando Dios no te contesta como vos querés? Te ofendés, te frustrás. Yo pensé que Dios me iba a dar. Yo todavía pensé que Dios me iba a dar una italiana morocha de ojos verdes. Me dio una rusa rubia de ojos marrones. Pero rompiste mi corazón. Y me tenés loco de amor por 30 años. Y no sigo hablando porque hay que terminar la reunión. Cuando Dios no te contesta como vos estás esperando, entonces te frustrás y te ofendés. Y entonces nos olvidamos, Rafa, de un viejo principio que a nosotros nos enseñaron desde chiquito. Dios es Dios. Y cuando llegamos al Señor, lo primero que nos enseñaron, el señorío de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y ahora hay que darnos explicaciones. Parece que Dios nos tiene que dar explicaciones cuando te dice no. Dios te tiene que dar explicaciones por cómo te responde. Y yo pensaba, pastor, que Dios iba a hacer esto y lo otro. Es como que Dios es simplemente alguien que actúa como nosotros pedimos. No es como nosotros pedimos. Dios es Dios, tiene propósito, es eterno y Él hace las cosas de acuerdo al propósito de su voluntad. Denle un fuerte aplauso a Dios. Un seguidor tiene un gran problema y es la inconstancia. El seguidor no lo caracteriza el simpatizante por la constancia. Permanecer en un estado, en una posición sin desmayar, manteniéndote intacto en una postura y en una convicción a pesar del tiempo, no es el fuerte del seguidor ni del simpatizante. Jesús habló de este principio y habló de la necesidad de permanecer en Él. Y Él dijo, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí será echado afuera. Permaneced en mí, en una posición, en una postura. ¿Cómo nos cuesta permanecer? Porque como el simpatizante vive de emociones y de sentimientos y está buscando algo. Era la hora más triste de Jesús en Getsemaní. Y Jesús le pidió a los 3 mejores discípulos. ¿Quién eran los mejores discípulos? Pedro, Juan. Eran los mejores. Y dice que se lo llevó con él y le dijo, necesito un favor. Mi alma está triste hasta la muerte. Necesito que oren conmigo 1 hora. 1 hora es mucho. A los 15 minutos se te duerme la pierna. Jesús, ¿qué le pidió? Que velen con él. Velad y orad. Dice la Biblia que Jesús se fue y empezó a orar y dice que estaba entristecido y empezó a decir, Abba Padre, todas las cosas son posibles. Juan dice que un ángel lo tuvo que asistir. La Biblia nos cuenta que un ángel lo tuvo que asistir, lo dice Lucas. Marcos dice que él decía, papito querido, sálvame de esto. Y dice la Biblia que Jesús se levanta de la oración y va a ver los discípulos cómo estaban clamando, cómo estaban orando. Y Pedro, Juan y Jacobo estaban, duérmete niño, duérmete ya, roncando. Yo me lo imagino a Pedro.
los hermanos Foca. Aleluya. No viene. Y dice que Jesús se acercó y le dijo, están durmiendo. Este es el peor momento de mi ministerio y están durmiendo. El peor momento del país y estás durmiendo. ¿Qué te pasa? Decirle al que tenía al lado, ¿qué te pasa? Dice que Jesús dijo, velen y oren, la carne es débil. Velen y oren. Sí, maestro. Sí. Perdón, fue un descuido. ¿Se va Jesús otra vez? Dice que tres ocasiones los encontró. Y Jesús le dijo, no pudieron velar conmigo 1 hora, duerman. Como queriendo decir, seguí en tu estado. Yo quiero decirte que este es el tiempo para permanecer despiertos y velando, porque Dios le está hablando a los discípulos y no a los seguidores. ¿Cuántos dicen amén? Voy a terminar. A pesar de los milagros que ellos vieron, no pudieron permanecer. Jesús entra a Jerusalén montado en un burro. Y dice la Biblia que las multitudes salieron y le tiraron los mantos. ¿Y qué decían las multitudes? A ver, el que leyó Biblia. ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice que Jerusalén se conmovió. Y dice que los religiosos dijeron, mirad, el mundo se va tras él. Eso fue el día domingo. Jesús entra a Jerusalén y Jerusalén se conmueve y las multitudes claman. No había pasado 5 días que frente a Poncio Pilato diciendo, yo no hallo nada en él. La mujer le manda un mensaje y le dice, trata de salvarlo porque ese es un hombre justo, tuve un sueño. Y entonces Pilato dice, miren, yo no puedo hacer nada con este hombre es justo, pero yo todos los años le suelto un preso y tengo a Barrabás, que es lo peor que hay. Escojan ustedes. La misma multitud, los mismos que gritaron, Hosana, dijeron, crucifíquenle. Y Pilato todavía le dice, ¿quieren a Barrabás en vez de Jesús? Y él dijo, sí, suelta a Barrabás. Pero es un asesino, suelta a Barrabás. Y Pilato dice, pero miren que no tengo nada contra él, miren que esto es así. Y dice que Pilato trató medio día de intentar salvar a Jesús. Pilato quiso salvarlo. Y los mismos que fueron beneficiados con los milagros, los mismos que dijeron Hosana, hoy le están diciendo, mátenlo. Y hay una definición que es extraordinaria. Hay una definición que le dice Mateo, que dice que respondió todo el pueblo y dijo, su sangre sea sobre nosotros. Porque Pilato dice, no voy a derramar sangre de un inocente. Y dice que todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros. No pudieron permanecer en una convicción ni una semana. Yo vi a mi padre en el peor estado de su enfermedad. Yo lo acompañaba a la clínica. Íbamos en una Ford F100. Mi papá se hacía diálisis 6 horas. Y ese hombre agarraba la camioneta, no tenía dirección hidráulica, aire acondicionado, nada.
Y yo era chiquito y lo tenía que acompañar, mamá me mandaba para que lo acompañe. Y ese hombre cuando salía de la diálisis salía todo acalambrado y se subía a la camioneta y yo de chiquito veía que él abría la puerta y vomitaba porque por la diálisis, por todo lo que había pasado y se acalambraba. Y cuando se secaba con el pañuelo decía gracias Señor. Y yo dentro mío decía, ¿cómo puede mantenerse sin fluctuar en semejante dolor? Entonces entendí que mi papá era discípulo, no era seguidor, ni siquiera simpatizante, porque él estaba convencido y había abrazado en su interior. Y nada lo hacía cambiar. Estamos llenos de simpatizantes. Que la vida lo ha bendecido, le ha dado hijos, le ha dado esposo, le ha dado esposa, tiene motivos para ser felices. Y ante el mínimo cambio son capaces de que con la misma fuerza dijeron bendito sea el nombre de Dios, dicen crucifíquenlo. Solo me deja 2 puntos más, pero rápido, porque si no el domingo que viene no puedo seguir. Un seguidor tiene sus prioridades confundidas. Las prioridades no son claras. La misma ley que abraza habla de prioridades. Jesús dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo, ¿sí o no? Sin embargo, en Juan capítulo 21, Pedro a la cabeza dice, yo me voy a pescar. La prioridad no era la pesca. La prioridad era ser lleno del Espíritu Santo. Y no pescaron nada, trabajaron toda una noche y no pescaron nada. ¿Por qué? Porque sus prioridades estaban confundidas. Es el gadareno el que recibe un milagro extraordinario. Y dice la Biblia que el gadareno estaba en su juicio cabal en los brazos del Señor. El gadareno, el endemoniado, el desordenado, el enfurecido gadareno estaba en los brazos del Señor. Semejante milagro. Que entonces cuando Jesús se va de la ciudad, dice que el gadareno le dijo, yo te sigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Vuelve a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios. ¿Qué le está diciendo? Hay prioridades. Antes de salir a las naciones, primero tu casa. Antes de salir a afectar a los demás, primero los tuyos. Diga conmigo, prioridades. Pero el seguidor, a él no le importa nada, él se maneja por impulso, sigue a alguien, se embarca en cualquier proyecto. Pero diga conmigo, un discípulo sabe sus prioridades. Y termino en esta noche. Todo tiene un precio. La Biblia nos dice que el joven rico era brillante. Hermanos, hoy no tengo tiempo, pero el joven rico era brillante, sabía todos los mandamientos. No adulteraba, no mataba, honraba a sus padres. Dice que Jesús le dijo, los mandamientos sabe, y él dijo, sí, los sé. ¿Y cuáles son? Todos estos, y los guarda desde mi juventud. Y entonces dice que Jesús mirándolo, lo amó. Y le dijo, una cosa te falta para que seas perfecto. Una cosa te falta para que seas mi discípulo. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ven y tomando tu cruz. Era un precio muy alto por pagar. El domingo que viene yo te voy a hablar de que un discípulo enfrenta el precio y lo paga. Un simpatizante está dispuesto hasta que no involucre un gran precio. Está dispuesto a servir siempre y cuando no quede incómodo. Está dispuesto a dar siempre y cuando no le pidan algo.
Entonces dice que él se fue enojado porque tenía muchas posesiones y se perdió el mejor de los negocios. Rafa, se perdió el mejor negocio. Porque Jesús dijo que no hay nadie que no haya dejado casa, tierra o propiedades que no reciba 100 veces más en esta vida. Perdió un negocio del 100 por 1. Pero no estuvo dispuesto a pagar el precio. La pregunta que en esta noche quiero hacerte, ¿la puedes leer? Los que están en el fondo la pueden leer, porque le puse letra grande adrede. ¿La puede leer? Si no, Nelson le alcanza los anteojos rojos esos que tiene. ¿Qué dice? Dígamelo. ¿Me lo puede decir a la cuenta de 3? 1, 2, 3. ¿Cuándo vas a tomar esa decisión? Cierre sus ojos, incline su rostro.